Hola, bienvenidos. Somos la maestra Eva Rautenberg y el profesor Juan Carlos Rangel. Vamos a presentar el proyecto La educación en el mundo hoy. La educación comparada es una rama de la pedagogía que poco se ha abordado en la Universidad Pedagógica Nacional, a pesar de que es un campo de estudio fundamental tanto para comprender el estado en que se encuentra la educación en nuestro país, como para conocer los sentidos, las características, el desarrollo e impacto de los procesos educativos en otras latitudes. Entendemos por educación comparada, siguiendo a Perdomo, 1993, el estudio de los sistemas educativos contemporáneos con vistas a examinar las soluciones aportadas por ellos y problemas compartidos, para diseñar así aquella estrategia que mejor pueda contribuir a la resolución del propio problema, habida cuenta de sus particulares características. Para Le Tan Col, 1991, la educación comparada es la rama del saber que tiene por objeto identificar, analizar y explicar las semejanzas y diferencias entre hechos educativos y o sus relaciones con el entorno político, económico, social y cultural, e investigar las leyes eventuales que los gobiernan en las distintas sociedades y en diferentes momentos de la historia humana. En la Universidad Pedagógica Nacional, a pesar de ser la educación su campo de especialidad, no se identifica proyecto alguno que se ocupe de poner a disposición de la comunidad universitaria información de lo que ocurre con los sistemas educativos en el ámbito mundial. Por ello, la interpretación que se hace de la educación en México no tiene referentes de contraste con los sistemas vigentes en otros países de Latinoamérica y en el resto del planeta. Este proyecto de investigación pretende incidir en el conocimiento y divulgación de este campo de estudio. El proyecto de la educación en el mundo hoy tiene como objetivos: 1. Establecer una primera red de comunicación con las distintas embajadas de países latinoamericanos en esta primera etapa, con el propósito de identificar a expertos que ofrezcan información pertinente y actualizada de los sistemas educativos, en particular de educación básica y formación de profesionales de la educación. Segundo objetivo, poner a disposición de la comunidad universitaria dicha información a través de diversas actividades académicas donde los foros de análisis y discusión estén privilegiados. El objetivo número 3 es recabar, organizar y analizar la información ofrecida a partir de un conjunto de categorías analíticas que permitan la comparación y el contraste de los sistemas educativos. Y por último, cuarto objetivo, publicar los resultados obtenidos. Al final de esta primera etapa de trabajo, se ofrecerá una publicación impresa y digital conformada por las presentaciones de los especialistas, un estudio preliminar y un apartado de discusión de resultados. Los invitamos a seguirnos en este canal, en donde podrán ver las participaciones de los especialistas e integrantes del cuerpo diplomático asignado a nuestro país para hablar sobre los sistemas educativos de sus respectivos países. Gracias por su atención. Buen día a todas y a todos. La Universidad Pedagógica Nacional, nuestra casa de estudios, se congratula en esta ocasión, como en otras que hemos tenido a diferentes embajadores de nuestra región, nuestra América, diría José Martí, nuestra única
y nadie nos la va a quitar. En esta ocasión, al embajador de la hermana República de Bolivia, al señor José Crespo Fernández, que está aquí a mi izquierda, quien pido un caluroso aplauso. Este acto, como ustedes ya lo saben, lo organiza un grupo de compañeros representados aquí por la maestra Eva Rautenberg Peterson, el maestro Juan Carlos Rangel Cárdenas, un proyecto de la educación en el mundo de hoy. Y precisamente la actividad de hoy es con la presencia del excelentísimo embajador de Bolivia, que nos va a hablar acerca de la educación en su país, nuestro país hermano, Bolivia. Entonces, vamos a leer una breve semblanza del excelentísimo embajador de Bolivia, excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario, don José Crespo Fernández. Tiene estudios en Historia en la Universidad Mayor de San Andrés. Dentro de su actividad académica fue docente invitado en la Universidad Católica Boliviana de 1991 a 1996 y en la Universidad Mayor de San Andrés de 1995 a 96. Instructor en la Academia Diplomática Plurinacional durante el segundo semestre de 2014. Trabajó como coordinador académico de la Universidad Andina Simón Bolívar de enero de 1995 a enero del 2009. Fue director ejecutivo de la editorial Azul SRL de enero 2004 a marzo 2009 y director general de planificación del Ministerio de Cultura de enero a septiembre de 2009. Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en octubre de 2009 como jefe de la Unidad de Integración Regional, cargo que ocupó hasta marzo de 2011. Y a partir de abril del mismo año y hasta la fecha fue director general de Relaciones Multilaterales de la Cancillería. Además es miembro de varios organismos entre los que se destaca la Organización del Tratado de la Cuenca de Amazónica, OCAC, la Secretaría General de Iberoamericana, la Comunidad de Estados Unidos de América Latina y el Caribe, CELAC, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. También del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Bolivia, entre otros cargos. También en esta ocasión nos acompaña su señora esposa, la maestra Mabel Severich Larrea, el ministro del Consejo de Embajada, Jorge Caballero, y el encargado de Asuntos Consulares, el señor Ricardo Aguirre. Bien, vamos a entonces, como siguiente punto, el proyecto de investigación actual que está a cargo de la maestra Eva Rautenberg Peterson. Nos va a dar un panorama sobre en qué consiste este proyecto y por qué estamos aquí. Muy bien. Y voy a dar rápidamente un panorama general de qué se trata. Juan Carlos Rangel y yo hemos estado trabajando en un proyecto que se llama La Educación en el Mundo Hoy. Estamos en este momento en la etapa latinoamericana. Y esto significa que durante el año pasado estuvimos haciendo 4 conferencias, invitando también a personal de las embajadas de diferentes países. Por lo pronto han venido acá a la universidad, ha venido personal de Cuba, de Brasil, de República Dominicana y de Chile. Y ahora pues nos honra el señor Crespo con su presencia para hablarnos de la hermana República de Bolivia, que además nos parece que es un tema muy interesante. Como producto de estas conversaciones y de otras investigaciones que hacemos en el plano de lo documental, hemos podido ya establecer algunos elementos interesantes a partir de un conjunto de categorías de orden comparativo. De manera que hemos tratado de recorrer algunas cuestiones que son importantes en la educación, como por ejemplo el tema del analfabetismo y cómo este se ha batido de mejor manera en ciertos lugares, ¿no?, de las conferencias que nos han venido presentando, y también todo lo que tiene que ver con la dispersión poblacional, con el tipo de conformación demográfica que tienen los diferentes países, etcétera. Todas estas cosas juegan un papel importante que seguramente en el contexto de lo que nos va a presentar el señor Crespo va a ser, digamos, muy relevante en el sentido de que Bolivia es un país multicultural y esto significa que hay un conjunto de etnias que le dan un carácter específico y que por supuesto complejizan muchísimo la educación, en tanto que hay diferentes cosmovisiones que tienen de alguna manera que ser atendidas.
Por el otro lado también estaría toda la parte lingüística, digamos, de la lengua o de la diferencia de lenguas, que también en un país que es, digamos, monolingüe, como pudiera ser de los que nos han visitado, República Dominicana, en donde prácticamente se extinguió toda la población originaria, pues no tiene mucho problema en este sentido porque toda la población está castellanizada. Pero cuando nosotros, por ejemplo, miramos un poco lo que pasa en Brasil, Brasil tiene 180 etnias y tiene 180 lenguas, por consiguiente su panorama educativo se complejiza, además de su territorio que es bastante amplio y complicado, digamos, en términos geográficos. Entonces, bueno, en esta ocasión, pues se va a ir completando la información que ya poseemos de los 4 países previos en tratar de hacer estas comparaciones que nos resultan interesantes. En breve se va a publicar un artículo en donde ya estamos empezando a plantear estas diferencias, estas semejanzas, y que se llama 4 voces de diplomáticos en la Universidad Pedagógica Nacional, sus reflexiones acerca de la educación en sus países, es una mirada comparativa. Y en esta primera presentación que estamos haciendo ya de resultados de investigación, estarían justo los 4 países que les acabo de mencionar, y por supuesto se van a ir incorporando todos los otros países que nosotros invitemos para ir completando esta panorámica general de lo que sería América Latina. Entonces, pues nos da mucho gusto que estén aquí. Ahí va a haber muchos más insumos, es decir, todas las conferencias se han videograbado, de manera que van a estar a disposición de ustedes para que las puedan en un momento determinado, pues escuchar completas o algunos fragmentos que pudieran resultar de mayor interés. Entonces estamos hablando de un proyecto de investigación, no es un ciclo de conferencias, es muchísimo más abarcativo y queremos entonces después compartir con ustedes los resultados de lo que vayamos trabajando el maestro Rangel y yo. Muchas gracias. Toca el turno al maestro Juan Carlos Rangel hablarnos brevemente de este país, nuestro hermano Bolivia. Igual porque el invitado de honor es don José Crespo. Entonces, pero Bolivia, ¿verdad? Cuando uno piensa en todos los países hermanos, y hay una gran idea política de un gran hombre que se llamó Simón Bolívar. Yo siempre saco a relucir que tenemos una calle, una de las calles principales de la ciudad del centro de México, se llama precisamente Simón Bolívar, ¿no? En honor al Libertador. Y les voy a leer rápidamente estos datos para que nos ubiquen en este país rápidamente. Bolivia lleva en su nombre el apellido del ilustre libertador Simón Bolívar, aquel prócer que tuvo el sueño de la Gran Colombia, quien al lado de un puñado de hombres extraordinarios conquistaron la independencia de Hispanoamérica de la corona española. Me refiero a Miguel Hidalgo, Agustín de Iturbide, Francisco de Miranda, José de San Martín, Antonio José de Sucre y Bernardo Higgins. Hay un personaje también en esta historia que es muy importante, que se llama Thomas Alexander Cochrane, un militar extraordinario y al cual también consideramos, pese a ser escocés, como uno de los libertadores de América. Bolivia está situado en el corazón de América del Sur. Limita al norte y al oriente con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al occidente con Chile y Perú. Su territorio es la mitad del nuestro, es decir, 1.098.000 kilómetros cuadrados, y tiene una densidad de 9.3 habitantes por kilómetro. Qué a gusto deben de vivir todavía, ¿verdad? No es como nosotros, que somos mucha gente. Sus raíces están ligadas a una de las civilizaciones más notables del mundo antiguo en el continente, la llamada cultura Tiwanaku, en las proximidades del lago Titicaca. Hacia el año 1438, la expansión del Imperio Inca creó el estado con el dominio más extenso de la América precolombina, que se ubicó en los territorios actuales de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Si ustedes van a ir a Bolivia, tienen que escuchar estos consejos. Estos se los escuché a unos mexicanos que se fueron en un bolcho. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Porque la altura del lugar es especial. Les voy a dar estos 10 consejos que nos dan en este blog. Y dice, número 1,
Al cruzar Bolivia teníamos un poco de miedo de las carreteras, no el miedo que se imaginan, sino por otra cosa. Creímos que nos íbamos a encontrar con caminos súper malos. Para nuestra sorpresa, fue todo lo contrario. Por lo menos, los principales caminos se encuentran todos asfaltados. Eso sí, la altura es complicada para cualquier auto, con mayor razón para un Volkswagen. Número 2. La moneda de Bolivia es el boliviano y la paridad es de $1 por 7. ¿Nosotros en cuánto estamos? Cerca de 20 pesos por $1, ¿no? Número 3. La mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Tómenlo en cuenta, ya que aunque es invierno, frenan las lluvias y hay más turismo. Número 4. Al llegar a Bolivia, será inevitable escuchar una frase por todas partes: mar para Bolivia. Los bolivianos merecen, requieren una salida al mar que está negociándose con los chilenos. México la apoyó desde 1973, así que esperemos que las negociaciones avancen y los bolivianos merecen una salida al mar. Número 5. El lago Titicaca se divide entre Perú y Bolivia. A Bolivia le corresponde el 44% del lago navegable más alto del mundo. Este lago se encuentra más alto que el Ajusco. El Ajusco tiene 3.800 metros. El lago está más o menos a ese nivel. Imagínense subir todo eso y encontrarse con un lago enorme además. Número 6. Te recomendamos por lo menos dormir una noche en la Isla del Sol. Puedes hacer el recorrido de norte a sur. Y nosotros preferimos quedarnos en la parte norte e ir a conocer los sitios arqueológicos incas. La entrada nos costó 10 bolivianos y se hace aproximadamente en 1 hora caminando. Eso sí, no se metan a nadar en el lago. El agua es el agua más fría que hemos tocado. 7. Si caminas sobre su centro histórico, se refiere a La Paz, te encontrarás con una arquitectura muy similar a la de México. Un dato curioso es que las manecillas del reloj de la Plaza Murillo van al revés. O sea, el reloj en lugar de tener 1, 2, 3 es 12, 11, 10, 9, 8, 7. Por algún motivo que a lo mejor nos explica el señor embajador. En el centro histórico de La Paz es sorprendentemente hermoso. Una ciudad con arquitectura muy antigua y muy bien conservada. El teleférico, tiene teleférico, igual que la gente de Catepec, pero no nos queremos meter a eso, ¿no? El teleférico es de las innovaciones más importantes de este gobierno, se refiere al gobierno de Evo Morales. Está súper cuidado, limpio, organizado y es muy bonito. Es una excelente forma de ir a La Paz, de ir de La Paz a El Alto, ya que por la forma de la ciudad es considerada como una hora. El número 10 y última, Sucre es conocida como la ciudad blanca. Toda la parte céntrica tiene que estar pintada de blanco y eso hace que se vea súper bonita desde cualquier punto. Además hay mucha vida nocturna porque muchos estudiantes van a la universidad de esta ciudad. ¿Qué es la Universidad Mayor Real? San Francisco Javier. San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿verdad? Y nada más los últimos datos son organización territorial, 9 departamentos, 112 provincias. La capital constitucional es Sucre, que también es capital del departamento de Chuquisaca. La sede del gobierno es Nuestra Señora de La Paz, o La Paz como la conocemos. La población, según censo de 2012, es de 10.290.000 bolivianos. Zonas urbanas, la gente vive en el 64% de la población vive en zonas urbanas y el 36% en zonas rurales. El 70% de la población vive particularmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El 60% de la población, y esto es muy importante, es menor de 25 años. Es un pueblo joven, ¿verdad? Que van a hacer muchas cosas. Población alfabetizada, yo no sé si este dato sea correcto, señor embajador, pero yo había entendido que es prácticamente, llegaron casi al 100%. Aquí tengo el dato del 96, me parece que no es preciso. No voy a Perfecto. Población mestiza, 59%. Ahí es donde vemos cómo nos hermanamos nosotros, ¿no? Es una muestra que, pues, es nosotros, ¿no?
con la población mestiza, la población blanca es el 3%, la población indígenas originarios 37% y los idiomas oficiales 37%. Bueno, le damos la palabra a Héctor. Gracias, maestro. Bien, y ahora sí tiene la palabra el excelentísimo embajador, señor José Crespo. Muchísimas gracias por la invitación, por estar acá. Debo primero manifestar que, antes de saludar, que ese decálogo que ha leído mi querido profesor me lo tiene que pasar, porque yo lo voy a poner en todas mis próximas presentaciones, ¿no? Está muy, muy bonito, ¿sí? Algunas de esas cosas las vamos a precisar y conversar acá. Bueno, me toca primero saludar a Eva Rautenberg y a Juan Carlos Rangel de manera especial. Ellos estuvieron ya en una conversación con nosotros en la embajada. Fueron a compartir la idea que han expresado acá del programa que tenían para conocer las distintas políticas educativas de los países de América Latina. Y lo que no sospecharon ellos, que iba a decir yo rapidito ese rato, sí, vamos, cuando quieren, y empezamos a presionarlos, ¿no? La próxima semana, la subsiguiente, ¿no? Cambiamos de papel. Ellos inicialmente nos invitaron y nosotros luego presionamos para venir porque nos gusta, ¿no es cierto? Nos gustó mucho la idea del programa y poder expresarles lo que vamos a hacer acá. Saludo particularmente también al profesor Iván Escalante, al director que nos ha recibido y nos ha permitido estar acá, y a Héctor que nos acompaña acá, a Héctor Reyes, al profesor que nos acompaña acá en la mesa, ¿no? Por supuesto, a todos los profesores que están acá, a todos los, permítanme decirles, colegas, profesores universitarios, y a todos los estudiantes, también permítanme decir colegas estudiantes, porque si no nos sentimos que vamos a seguir aprendiendo, nada de lo que hacemos aquí tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, quiero recuperar una partecita de lo que ha dicho Juan Carlos para empezar esta conversación con ustedes. La idea de lo latinoamericano, la idea de hacer un proyecto latinoamericano, para nosotros va un poquito más allá. Nosotros tenemos la convicción de que tenemos que marchar hacia la integración latinoamericana, no solo suramericana, sino latinoamericana, o sea, desde México al sur, ¿sí? Y no podemos marchar juntos si no nos conocemos primero. O sea, es lo que ocurre con todos ustedes, con todos nosotros en nuestro día a día. No caminamos con alguien al lado si es que no lo conocemos. Y cuanto más lo conozcamos, mejor, porque así podemos darnos tareas cada vez más importantes. Esa es la idea del programa, eso es lo que nos gustó cuando Eva y Juan Carlos nos lo expusieron en la embajada, así lo entendimos siempre, y en toda nuestra actividad hemos tratado de hacer esto. Aquí corresponde un saludo especial a todos ustedes, a los directivos, a los estudiantes, a los profesores de nuestro presidente Evo Morales, porque eso que acabo de decir es lo más importante que nos dice nuestro presidente cuando vamos a hacer misión diplomática, cuando vamos a ser embajadores en un país latinoamericano. O sea, lo tenemos clarísimo, ¿sí? Por eso los saludo primero a todos en nombre del presidente, porque eso es lo que me permite, ¿no es cierto?, estar acá y poder decir lo que van a escuchar ustedes. Queremos, les decía, caminar juntos, pero para eso necesitamos llevarnos bien, estar cómodos, estar tranquilos, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos en una universidad y eso exige también un poquito más de lo que podemos hacerlo de manera natural. ¿A qué viene todo esto? Yo traje dos presentaciones. Una que hace incidencia más en la parte teórica, en la parte doctrinal, de cómo ve Bolivia, de cómo ve en su constitución y en sus leyes sobre educación, cómo ve su propio proceso educativo, cómo es su sistema educativo, y una otra presentación que tenía más bien los indicadores, varios de los que ha mencionado Juan Carlos, es decir, cuál es el índice de analfabetismo, cuántos profesores tenemos,
cuánto ganan esos profesores, qué insumos se les da a esos profesores para que trabajen mejor, qué pasa con la deserción escolar, qué porcentaje tenemos. Bueno, entonces hay dos cosas que están ahí pendientes. Como no sabía muy bien cuál de las dos presentar, hemos decidido presentar las dos. O sea que tendrán una primera parte que es más o menos aburrida, ¿sí? La vamos a hacer rapidito, es esta de los principios y demás. Esto nos comprometemos a dejar la presentación por si alguien quiere entrar en algún detalle más. Vamos a dejar adicionalmente una dirección de nuestro tweet por la cual podemos tener comunicación directamente con la embajada en caso de que requieran alguno de los documentos, pero siempre es más fácil, y eso lo saben todos, entrar a la página del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí está esto que les voy a mostrar, ¿de acuerdo? Pero podemos seguir manteniendo contacto. Y luego vamos a ser un poquito más detenidos, nos vamos a detener un poquito más en la parte de los indicadores educativos. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Así marchamos, ¿sí? Como todas las presentaciones, ustedes ponen un programa de televisión que les interesa y les pasan necesariamente una propaganda, ¿sí? Entonces les vamos a empezar esta charla, ahora sí, hermano, con un video, ¿sí? Que completa lo que ha dicho Juan Carlos, pero quiero mostrarles un poquito eso que han escuchado, lo van a ver ahora en imagen, ¿sí? Para ver de qué estamos hablando cuando yo empiece a dar los datos, ¿sí? Para vivir lo fantástico, te espera Bolivia. Corazón de Sudamérica, hermosa tierra con diversidad de climas, culturas ancestrales e infinidad de paisajes que se extienden desde la cordillera de los Andes hasta la cálida Amazonía. La fantástica cuna de las culturas ancestrales te abre sus puertas y te transporta por hermosos valles donde el vértigo siempre te acompaña. Donde el bien y el mal transitan por sus calles y terminan atravesando el blanco desierto de sal. Camina por estrechas calles que te recuerdan un fantástico pasado lleno de historia, hermosa arquitectura y fe. Recorre los parajes donde gigantescos animales dejaron huella. Prueba el verdadero néctar de nuestras cosechas y transpórtate hacia parajes llenos de naturaleza, donde la flora y fauna se muestran intactas. Bolivia, donde lo fantástico es real. Bolivia te espera. Bolivia te espera. Bueno, entonces vamos a hacer lo que les había prometido. Vamos a tener dos presentaciones. Pondremos la primera de la ley de la educación 070. Es esa exactamente. Entonces, esta es la parte más bien conceptual de
de lo que es la educación en Bolivia, digámoslo así, de manera muy general, ¿sí? Vamos a primero mostrarles una imagen muy rápida de la historia de la educación boliviana, muy rapidita, solamente en dos diapositivas. Luego les voy a mostrar lo que la Constitución Política del Estado dice sobre la educación, que son los fundamentos de todo nuestro sistema educativo, y luego voy a mostrarles las bases teóricas que están establecidas en la ley de la educación boliviana, ¿no es cierto? Otra vez, historia, luego vemos la Constitución y luego vamos a ver la ley de la educación en Bolivia. Hasta ese nivel vamos a llegar en esta charla. Y luego vendrá la segunda presentación, les decía, donde vamos a conocer algunos indicadores. Muy bien, ahora sí pasamos. Hay cuatro momentos los cuatro momentos históricos de la educación en Bolivia. Los voy a mencionar muy rápidamente. Primero, las reformas liberales de 1920, no estamos yendo más atrás, no estamos yendo a la creación de la República, sino las reformas más importantes se dan, la primera en 1920, estas se reconocen como las reformas capitalistas feudales, que se va a entender mejor por qué capitalistas feudales, porque en 1955 se aprueba el Código de la Educación Boliviana a partir de una revolución nacional. Es muy importante en Bolivia ese proceso de la revolución nacional. No es exactamente lo mismo, pero para que se comprenda solamente, es la revolución mexicana, que es una revolución nacional, pero en un marco estructural capitalista. Es lo mismo que ocurre allá en Bolivia 30 años después, en 1952. Igual que en toda América Latina, un tercer momento, que es el neoliberalismo, que entra con toda fuerza en toda nuestra América Latina, y aprueba una ley de reforma educativa en 1994. Ese es el tercer momento importante que tenemos en la historia de la educación. Y por último, la revolución plurinacional, que la conocemos en materia educativa como la descolonización, y que en el año 2010 aprueba la ley de la educación boliviana, la última ley, la ley vigente de la educación boliviana, que corresponde al proceso que está viviendo Bolivia ahora a la cabeza del presidente Evo Morales desde el año 2006. El 2006 toma el poder el presidente Evo Morales a la cabeza de las organizaciones sociales, y recién el año 2010 se va a aprobar una nueva ley educativa. ¿Está bien? Esa es una historia muy rápida del proceso de la educación en cuanto a su normativa. Pero hay momentos muy importantes que van a marcar lo que es el sistema educativo boliviano. Eso, pasamos de diapositiva, ahí estamos, muy bien. La propuesta liberal de Bolívar y Sucre de 1826, yo supongo que en todos nuestros países latinoamericanos nos ha pasado lo mismo, es decir, hacemos república y uno de los primeros temas que se considera es el educativo, con medidas muy similares en América Latina, muy similares. Por ejemplo, sin entrar en profundidad, solamente algunos hechos, que los conventos eclesiásticos se conviertan en escuelas, ¿sí? O sea, eso le da el carácter liberal a la educación, ¿sí? A nuestros procesos educativos. Eso hace el mariscal Antonio José de Sucre, que es en realidad el primer promotor, digamos, de la legislación educativa boliviana. Entre paréntesis, porque es algo que a mí me gusta mucho contar, entre la semblanza que han leído de mí, los hermanos sabrán que yo soy historiador, y hubo una discusión muy grande en Bolivia respecto a si se consideraba que los indígenas, si consideraron nuestros libertadores, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, si consideraron alfabetizar a los indígenas.
¿no? Ya desde el primer presidente boliviano, que fue el Simón Bolívar, se estableció que sí había interés de alfabetizarlos, pero no de manera directa, sino a través del ejército. Es decir, la incorporación al ejército de los indígenas le obligaba al Estado a alfabetizarlos y enseñarles a leer y escribir. Esto está establecido, nunca ocurrió, no ocurrió así, se incorporaba al ejército, pero no les enseñaban a leer y escribir, pero por lo menos en la norma sí estaba establecido. Recién en 1906, Bolivia asume el tema de la creación de la formación docente. No es que no hubo reformas, no es que no hubo leyes específicas sobre temas de educación, sino, ¿por qué destacamos esto? Porque en 1906 se asume, imagínense, recién en 1906, que uno de los sujetos, no el único sujeto de la educación, es el profesor. Y aparecen lo que en toda América Latina después era normal, nosotros un poquito más tarde, lo que son las normales de educación docente, ¿no? Allá se llamaron las normales para profesores, que son las escuelas para los profesores, y luego ya tendremos las universidades en las cuales se forman. Un hecho muy importante para nosotros es la reforma universitaria de 1930, que corresponde exactamente igual a todo el proceso de revoluciones universitarias, empezadas con la Revolución de Córdoba, de la Argentina, de 1918. En Bolivia esto se va a dar en 1928 como revolución, como movilización, y se da, aquí viene lo curioso, se da un referéndum en Bolivia para ver si la universidad iba o no a ser autónoma. Menos mal, el referéndum da un resultado de que los votantes bolivianos estaban de acuerdo en que sea autónoma. ¿Esto por qué es importante? Porque se incorpora la universidad dentro de la lógica de los sistemas educativos, no siempre es así, y luego de que se le consulta a la población un aspecto fundamental de la educación, en este caso en un referéndum, ¿sí? Luego aparecen las primeras escuelas indigenales, y aquí viene la insurgencia de Huarizata. Huarizata es precisamente una escuela indigenal que había sido creada a partir de la idea de 1906 de la formación docente, y en esta escuela indigenal aparece lo que yo considero, lo que nuestra legislación mejor considera, es la base de lo que va a ser la nueva ley de educación boliviana actual. Tanto así que esa ley, y ustedes han visto en la primera lámina, se llama Avelino Ziñani y Elizardo Pérez, que son los teóricos de las escuelas indigenales, mejor, formados en las escuelas indigenales y capacitadores en las escuelas indigenales, son los teóricos para plantear un sistema educativo, un modelo educativo que recoja las raíces indígenas de nuestra población y las vuelva sistema educativo. Lo estoy diciendo, yo sé, de manera muy rápida, que puede en algún caso decirse en términos teóricos que es imprecisa, pero queda muy claro, ¿no es cierto?, que ese es un antecedente muy importante para nosotros. Luego viene el Congreso de la Educación de 1970, cuando uno, por supuesto, no es boliviano, puede ser 1969 o 1973, ¿no es cierto?, pero es 1970 porque estamos hablando de un primer gobierno popular en el último tiempo, después de la Revolución Nacional. En medio de las dictaduras aparece un gobierno popular que lo preside un militar de izquierda, se llama Juan José Torres, y este señor convoca a un congreso educativo. Es el primer congreso educativo con participación plena de los docentes, particularmente de los profesores de escuelas, de las escuelas indigenales, de los representantes de las normales superiores para educación, de las representaciones sindicales, y esta es una historia muy linda que no es motivo de esta charla, de las representaciones sindicales de los estudiantes, no solamente de universitarios,
que más bien es una tradición en América Latina, sino también de los estudiantes de colegios y de los estudiantes que estaban estudiando en las normales para ser profesores. Por eso se llama Congreso de la Educación. Agrupa a todos los sujetos y va a emitir una declaración que no alcanza a ser ley, una declaración para modernizar totalmente el sistema educativo boliviano. Entonces, este Congreso de la Educación del 70 es muy importante porque estamos hablando de un periodo, en medio de las dictaduras militares en Bolivia, un periodo progresista, ¿sí? Tan así que se disputa el Congreso que existe en todo el país, en todos los países, diputados, senadores, con lo que se llamó la Asamblea Popular, o sea, era casi dirían, un marxista ortodoxo diría, se plantea una dualidad de poder, ¿no? Incluso en la parte legislativa. Es un proceso que no va a culminar de buena manera, sino va a acabar en una nueva dictadura, una de las dictaduras más largas que hemos tenido, se inaugura en esa época, y bueno, esto no prospera. Hasta que aparece el segundo Congreso de la Educación, no se le llama segundo, porque prefiere mantenerse la idea del Congreso de la Educación del 2006, ya con el gobierno de Evo Morales, que va a culminar con la nueva ley Avelino Ziñani del 2010. ¿Ok? Muy bien. Esa es la historia, pasamos. Y luego tenemos que analizar la Constitución, porque miren ustedes, el 2006 se hace el Congreso en Bolivia, se convoca una asamblea, Congreso educativo, o sea, una cosa específica, pero este Congreso va a esperar varios años, esta declaración, estos principios, estos acuerdos que se toman en este Congreso, va a esperar varios años en Bolivia porque en medio viene otro proceso más general, digamos, tan importante como este otro, que es la nueva Constitución política. Se convoca una asamblea constituyente que va a trabajar una constitución política. Entonces, la parte educativa tiene que esperar hasta que la nueva Constitución, ¿no es cierto?, se apruebe. Se hace la Constitución, se convoca a la Constituyente, se hacen las elecciones para que vayan los miembros de la Constituyente y van a aprobar el año 2009, entra en vigencia la nueva Constitución Política del Estado. Un año después, la nueva ley educativa, ¿de acuerdo? Pero ya estos mandatos constitucionales, ya esta nueva Constitución toma muy en cuenta el tema educativo. Yo diría que es uno de los temas más cuidados por la Constitución Política del Estado actual en Bolivia. ¿Por qué eso? Porque tuvo la suerte, la educación, de que había hecho un congreso el año 2006. O sea, ya había discutido el país, ¿no es cierto?, el tema educativo antes de la nueva Constitución. Entonces se alimentó muchísimo este tema educativo. Tan así que en la Constituyente, uno de los temas menos debatidos, pero no porque sea menos importante, sino porque ya se había discutido bastante, es el tema educativo. Uno de los temas de mayor consenso es el tema educativo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que dicen esos mandatos constitucionales? Y aquí sí, no voy a entrar en demasiado detalle, sino casi voy a leer lo que dicen los mandatos constitucionales y voy a solo remarcar los aspectos que van a tener consecuencias luego. ¿Está bien? Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. Parece muy largo, ¿no? Pero ustedes saben que cada una de estas palabras trasciende luego en lo que es la ley educativa y luego en las políticas educativas de los gobiernos. Tiene derecho a recibir educación en todos los niveles. O sea, ya no estamos hablando solo del nivel primario, del nivel secundario, sino todos. El universitario, el postuniversitario, se convierte en un derecho. No la idea general de que la educación es un derecho, está bien, todos lo decimos, espero que todos lo estemos diciendo, pero no, en este caso empieza a ser específico. Segundo, la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad del Estado. Hasta ahí decía siempre, pero ahora no, es mucho más clarito. Primera responsabilidad financiera del Estado. Porque aquí el problema es que todos los gobiernos dirán, en nuestro país y supongo en casi todos de América Latina,
de que la educación es la primera responsabilidad del Estado. Pero no, aquí se dice financiera, porque el problema es ese. Al final acaba siendo ese. Que tiene obligación indeclinable, por si acaso no haya quedado clara la idea, indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. O sea, la Constitución le obliga a su Estado y a cada uno de los gobiernos que van a administrar ese Estado a cumplir aquello que ya decían constituciones anteriores en Bolivia, pero nunca con esa claridad. Tercero, el Estado y la sociedad tienen intuición plena sobre el sistema educativo. El carácter de nuestra Constitución incorpora a la sociedad como uno de los sujetos para que tenga intuición sobre el sistema educativo, no solamente el Estado, ¿está bien? Sino la propia sociedad tiene que compartir no solo el derecho de la educación, sino la responsabilidad de la tuición del sistema educativo, en todos sus aspectos, ¿sí? Por eso acaba diciendo que el sistema educativo desarrolla sus procesos sobre base de criterios de armonía y coordinación. Está bien, participamos todos, pero participamos todos para ponernos de acuerdo, no solo para discrepar, que es algo inicial para cualquier discusión. La discrepancia genera otras propuestas y demás, pero cuando se queda solo en discrepancia no alimenta demasiado, ¿sí? Cuarto, el sistema educativo está compuesto instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas, instituciones educativas de convenio. ¿Cuáles son estas? Son particularmente aquellas instituciones creadas por las distintas iglesias, ¿no? Estamos hablando de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, que han ido creando instituciones que no son totalmente públicas, o sea, no son fiscales propiamente porque no tienen tuición gubernamental, pero al mismo tiempo se someten a la norma de las propias, de todo el sistema educativo. Pero no son privadas, eso es lo curioso, ¿no? Pero tampoco son gubernamentales, por eso se las reconoce como algo especial. Pasamos. El número 5, ahora sí. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Los hermanos, los compañeros, los estudiantes que están trabajando en este momento en pedagogía saben otra vez que cada una de estas palabras tiene un mundo detrás, ¿no? Un mundo de discusión, de debate, de historia y por lo tanto de incidencia en políticas. Aquí empieza la particularidad de Bolivia. La educación es intracultural, o sea, debe trabajarse al interior de las culturas, es intercultural, o sea, relaciona y considera a todas las culturas al mismo tiempo, es plurilingüe, porque es un tema sustancial en el tema educativo, el reconocimiento de la lengua propia. El profesor Juan Carlos nos decía que en Bolivia hay 36 lenguas reconocidas por la Constitución, además con nombre y apellido, esas son las 36. Y esto tiene también implicaciones en lo que va a ser luego la ley. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial. Este es otro tema muy importante porque aparece como que algunos sectores que tienen desarrollo regional que no necesariamente corresponde a la división política del Estado, ¿no? Pugnan, ¿no es cierto?, porque esa cualidad territorial se refleje en los programas educativos. Teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. O sea, la educación es parte del proceso que está viviendo en este momento. El punto 8, alguna gente dirá, ya no es necesario que diga el 8 si es que está diciendo que el Estado tiene obligación en todos los niveles. No, el asunto es que aquí es muy particular. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. O sea, ya no es decisión de la familia, ¿sí?, del papá, de la mamá, que un niño vaya o no a la escuela. En este caso, hasta el bachillerato, lo que aquí se considera, se dice la prepa, ¿no? La preparatoria es obligatoria. Eso tiene implicaciones, ¿no es cierto? Y luego, la educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. No sé si han visto la televisión ayer.
la movilización feroz que ha habido en Chile, ¿no?, por los compañeros universitarios, porque la educación pública allá no es gratuita. O sea, aquí dice claramente que sí es gratuita. ¿Está bien? Muy bien. Sobre estos principios constitucionales se retoma el Congreso del 2006 y se hace la ley Avelino Cignani. Esa ley Avelino Cignani es la que establece las características un poco más particulares de la educación en Bolivia. Decía, las bases de la educación es descolonizadora, liberadora, revolucionaria. Miren ustedes lo particular, sin miedo, antiimperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales. O sea, el asunto es que había que aprovechar el momento que se estaba viviendo, el momento que estamos viviendo, para tener claridad en que estamos construyendo un nuevo sistema educativo, ¿sí? Porque aquí vienen los límites, ¿no? Está bien que sea descolonizadora y empezamos a discutir qué se entiende por descolonización, ¿no es cierto? Si es el límite que se le pone a en Naciones Unidas o va un poco más allá. Liberadora se puede entender de varias maneras, ¿no? Incluso como liberal, no necesariamente para liberarse, sino para esclavizarse más con el liberalismo. Revolucionaria depende cómo entendamos la revolución, qué es lo que queremos cambiar. Pero ya cuando decimos antiimperialista, medio que ya no hay duda, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo esto? Despatriarcalizadora tiene que ver con toda la discusión en todos nuestros países prácticamente en este momento de lo que está pasando en la relación, en las relaciones al considerar los temas de género, al considerar lo que nos está ocurriendo, digamos, ya a partir de conceptos, ¿no?, como el machismo, el tema de violencia, etcétera, ¿no? Segundo, dice, es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma de decisiones. Otra vez, no hay error. Comunitaria porque está respetando a las comunidades indígenas, pero también a las comunidades de sujetos educativos, las comunidades de profesores, las comunidades de estudiantes, ¿está bien? Pero también está reconociendo, está incorporando a las comunidades indígenas, ¿sí? Lo dice en general, es comunitario, pero entiende que eso es así. Es democrática, es participativa, no es solo representativa, pero necesariamente hasta llegar a consensos. Eso sí se puede hacer, no es mayoría sobre minoría, sino consenso. Es universal porque atiende a todos los habitantes del Estado, así como a las bolivianas y bolivianos que viven en el exterior. Eso es muy interesante y ahora es posible hacer eso, porque uno debe implementar, estamos trabajando en poder hacerlo, cualquier programa boliviano debiera, ¿no es cierto?, llegar a nuestros compatriotas. Ahora es muy fácil trabajar el tema a distancia, ¿sí? Es única, diversa y plural. Parece contradictorio, pero no es contradictorio. O sea, la idea de la educación única es un concepto más bien que se maneja bastante, pero al mismo tiempo reconoce la diversidad al interior de esa unidad. Única en cuanto a la calidad, a la política educativa y el currículo base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y lo privado, lo urbano y lo rural. Este es un tema clave. La currícula, o el currículo como se use, no sé cuál será más correcto, es el mismo para la educación privada y para la educación pública. Porque esto generaba diferencias sustanciales en nuestro país. Sustancial. La educación pública siempre estaba por debajo de la educación privada en términos de calidad y demás. Evidentemente, una institución privada puede tener mayores facilidades didácticas, pero no debiera tener mayores diferencias en cuanto a los contenidos curriculares, ¿sí? Y eso se lo hace de manera muy estricta, con los problemas que efectivamente eso crea. No crean que los establecimientos privados asumen con alegría los controles, digamos, que se tienen desde el Estado. Es unitaria, integradora del Estado plurinacional
y promueve el desarrollo armonioso entre las regiones. Ya expliqué un poquito lo de las regiones. Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y la fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Miren lo interesante, es laica, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, reconoce las creencias religiosas, aquellas a las que estamos acostumbrados, ¿no?, particularmente la religión católica en educación y los distintos, las distintas iglesias evangélicas, ¿no?, pero al mismo tiempo, sin decir que es una religión, reconoce la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Los pone en el mismo artículo cuando habla de sus bases. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de grupos, poblaciones, esto ya lo hemos explicado un poquito más, igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna, es intracultural, intercultural y plurilingüe, aquí está repitiendo particularmente la constitución política, es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, otra vez, no solamente a la producción material, sino intelectual y material, al trabajo creador, a la relación armónica de los sistemas de la vida, las comunidades humanas en la madre tierra. O sea, otra vez, ¿no?, esta relación de armonía con la naturaleza puesta en la ley educativa. El punto 10, ya nos falta un poquito. Es científica, técnica, tecnológica, artística, desarrollando los conocimientos, saberes. Esto es más lo que se va manejando, pero miren ustedes, desarrollando los conocimientos y saberes desde la cosmovisión de la cultura originaria campesina, comunidades interculturales y afrobolivianas, en complementariedad con los saberes y conocimientos universales. O sea, es un reconocimiento a la variedad que existe, a la pluralidad, pero al mismo tiempo reconoce un contexto universal de conocimiento, de tecnología y demás. La educación de la vida y en la vida para vivir bien, que es el objetivo de todo nuestro proceso revolucionario, es vivir en armonía con la madre tierra y en comunidad entre los seres humanos. Esto lo hemos desarrollado en otra área, que es particularmente la propuesta boliviana al mundo en el tema de medio ambiente, que viene a partir de la armonía con la naturaleza, con la madre tierra. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, individuales y colectivos de las personas y de los pueblos. La educación asume y promueve como principios, para que quede clarísimo que tiene una base de nuestras organizaciones indígenas, como principios ético-morales de la sociedad plural, el Amaquilla, Amayuya y Amasúa, eso está dicho en quechua, en lengua originaria, que quiere decir no seas flojo, no seas mentiroso y no seas ladrón, que es la idea del Sumajcamaña, que es el vivir bien, ¿no? Es liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome conciencia de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y pensamiento crítico. Ese es un resumen muy apretado de dos cosas, otra vez. La Constitución Política del Estado, la última, la vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, y la Ley Abeliño Siñani Elizardo Pérez, que es la ley educativa actual en Bolivia, ¿sí? Están, por supuesto, puestas acá simplemente las bases de la Constitución, las bases de la ley, pero cada una de estos temas, de estos puntos, tiene a su vez, ahora sí, ya lo podemos decir, medidas concretas, legislación a veces específica, por lo menos instructivos ministeriales o decretos supremos que van haciendo que esto funcione. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas. Hasta comprender esto, nosotros arrastramos, igual que todos nuestros hermanos de países latinoamericanos, decenas y centenas de años de educación más bien colonizadora, ¿sí? Entonces, hacer un cambio en educación, como todos saben, es de los cambios más largos, más penosos que se tienen, ¿sí? Pero hay que hacerlo, hay que empezar a hacer las cosas, ¿sí?
nosotros hemos tenido una gran suerte para poder hacer que esto sea práctico, ¿sí? Y es que hemos vivido en el último tiempo en Bolivia, creo que casi exactamente desde que el presidente Evo Morales es presidente del año 2006, hemos tenido un cambio sustancial en, además, las políticas económicas en nuestro país. Porque, claro, es muy bonito decir esto, ¿no? ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace práctica de esto? No sé cómo dicen acá, en mi país dicen, esto es poniendo. O sea, hay que tener para poder hacer, ¿no? Esto está bien, marchamos en las cosas, en la participación comunitaria, en la democracia, en que logramos consensos, pero los consensos no siguen diciendo principios. Los consensos dicen cosas concretas para mejorar la educación. Hay que mejorar la escuela o hacer otra. Hay que asegurar que si es obligatorio el ciclo secundario, hay que poner todo para que pueda ser obligatorio, ¿sí? Eso implica mejorar presupuestos de docencia, hay que mejorar infraestructura, hay que mejorar capacitación docente, hay que trabajar mucho con las comunidades de padres de familia para que entiendan que no es ya solamente que llevamos a los niños a la escuela, sino que tienen obligación de llevar a la escuela. No es lo mismo, ¿no? No sé si acá se lo dice así, pero allá es muy normal que un padre o una madre diga, ¿y a usted qué le importa? Son mis hijos, ¿no es cierto? O sea, desde esos problemas todo requiere recursos. O sea, es poniendo. Bueno, tuvimos para poner, menos mal, ¿sí? O sea, tuvimos una política educativa que nos permitió empezar a ejecutar esto que habíamos hecho en nuestra Constitución y en nuestra ley educativa. Y en todas las leyes que son sus pares, los hermanitos, o sea, todo el tema de salud, todo el tema de desarrollo regional, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, tuvimos por una razón muy sencilla, porque claro, si no digo esto que estoy diciendo, no van a comprender bien esto de los indicadores, ¿sí? Tuvimos porque coincidieron dos grandes cosas. Una, la más importante, es que el Estado nacionalizó los recursos naturales más importantes que fueron la base de nuestro desarrollo económico en los últimos 11 años. Nacionalizamos particularmente las empresas petroleras. Somos uno de los países, no el más grande, pero uno de los más importantes exportadores de gas natural. Y a partir de eso generamos un nuevo modelo económico, ¿sí? El precio del petróleo estaba en $100 el barril, ahora está en menos de 50, pero no pasa nada. O sea, Bolivia es el país que el año 2017 va a crecer más en toda Sudamérica y es el segundo país que va a tener mayor crecimiento en toda Latinoamérica. Entiendo que Panamá va a tener más crecimiento que Bolivia por un tema del nuevo canal, o sea, la inversión del nuevo canal en Panamá levanta un poquitito, muy poquito por encima de Bolivia su crecimiento. Pero nosotros lo hemos hecho otra vez, no solo ya por un tema del precio internacional del petróleo, sino porque tenemos un modelo económico que nos ha permitido, ¿no es cierto?, un desarrollo y generar excedentes suficientes para reinvertirlos precisamente en aquello que dice la Constitución, es la principal tarea del Estado, pero no solo en discurso, sino financiar la principal tarea del Estado. De eso se trataba. Bueno, ahora vamos a los indicadores, ¿sí? Ahora sí pasamos. Tasa de analfabetismo, ¿no? Bolivia era hasta hace 12 años, 15 años, 20 años, un ejemplo de los países latinoamericanos que tenían mayor cantidad de analfabetos. El analfabetismo tiene que ver no solo con los sistemas educativos, sino tiene que ver también, es un indicador que tiene muchísimo que ver con el nivel de pobreza, muchísimo que ver, ¿sí?
Y tiene que ver con otros indicadores que es particularmente la inversión pública en educación, ¿sí? Yo diría que con esos dos estamos más o menos redondeando de qué se trata. Nosotros habíamos manejado un porcentaje de, imagínense lo que están viendo, 67% en 1950 de analfabetismo, atroz. Y aquí viene la revolución nacional, esta revolución de las clases medias y pudientes bolivianas, y se baja el analfabetismo casi a la mitad, a 37%, pero sigue siendo un desastre. Y nosotros recibimos, nosotros con la nueva política económica y educativa, en un 13.3% el porcentaje de analfabetismo. Lo hemos bajado a 3.8 el año 2008 y a 2.8 el año 2016. ¿Sí? El dato que se maneja, el dato que maneja Juan Carlos, el profesor Juan Carlos Rangel, es correcto, porque la estadística de la UNESCO maneja todavía el dato 2008, ¿sí? Pero dato suficiente, ahora sí pasamos, dato suficiente para que en julio de 2014, la UNESCO declarara a Bolivia como estado libre de analfabetismo. ¿Cuándo la UNESCO declara a un estado libre de analfabetismo? Cuando su analfabetismo está por debajo del 4%. ¿Está bien? Estábamos en el 3.8, ahora estamos en el 2.8. Y esto lo hicimos a partir de la convicción, ¿no es cierto?, de nuestras medidas, de nuestras políticas para implementar el nuevo sistema educativo, y lo hicimos con la colaboración y la experiencia de los hermanos cubanos, con un programa ya famoso en América Latina que se llama Yo Sí Puedo, y para no generar, ¿no es cierto?, el analfabetismo que viene después de que ya aprendieron, que se llama funcional, ¿no?, el analfabetismo funcional, vino el programa Yo Sí Puedo Seguir, que es el que actualmente sigue corriendo en Bolivia, porque de eso se trata. Todavía tenemos unas pequeñas falencias en poblaciones rurales que tienen menos de 60 habitantes, ¿sí? Todavía estamos hablando de comunidades realmente muy, muy pequeñitas, pero se está trabajando incluso para poder resolver ese tema ya, ¿sí? Pasamos, ahora sí, ustedes verán ahí, he puesto un ejemplo, que es uno de los más vistosos, este tema del analfabetismo, pero quiero mostrarles aquí en general el tema de inversión, porque si no hay inversión pública, no hay mejoramientos. Esto está puesto en bolivianos, ¿sí? El año 2005, la inversión gubernamental era de 3.256 millones de bolivianos. Eso no dice demasiado, ¿sí? Estábamos hablando ese tiempo del 4% del PIB, eso sí dice, y actualmente estamos invirtiendo en educación, en el 9% del Producto Interno Bruto invierte Bolivia en educación. Es el segundo país con inversión más alta en América Latina, solamente después de Cuba, que tiene el 12%. Cuba tiene el 12%, Bolivia tiene el 9%, y luego vienen los 32 hermanos países latinoamericanos restantes. De 3.256 hemos subido a 21.934 millones el año 2016. Esto, cuando uno mira estos números, está bueno el dato de 236% de incremento, pero no es suficiente, si es que no comprendemos, porque dice, bueno, sí, está bien, pero ¿y la inflación y el valor del peso? Está bien que me diga 3.256, pero estos 21.000 no quiere decir mucho. Bolivia tiene uno de los índices, además, de inflación más bajos de América Latina. La moneda boliviana respecto al dólar no se ha movido, no ha cambiado. Pero bueno, sí. Entonces estamos hablando de un incremento sustancial en la inversión en el área educativa. Aquí van a ver ustedes cómo esto, les decía, hay que ser concretos. La creación de nuevos ítems, porque ¿cómo uno hace más educación
sin más profesores. Está bien tener mejores profesores, esa es una tarea que la tenemos que mantener siempre, pero hay que tener más profesores, no hay otra forma, ¿sí? Entonces, aquí aparecen creados 28.268 nuevos ítems de profesores, solamente para la parte secundaria. ¿Por qué secundaria? ¿Por qué se puso particular atención en la educación secundaria? Porque por primera vez Bolivia se obliga, ¿no es cierto?, como derecho para la gente y como obligación del Estado, la educación secundaria. Antes no, era solo, el Estado estaba obligado a impartir educación primaria. Ahora no, sino además ahora secundaria. No es que no habían colegios secundarios, habían, pero no en la misma proporción. Y ahí viene, ¿no es cierto?, la cantidad de profesores que se tienen. Esto les va a dar una idea, si ven la última columna, no se ve muy bien el número, se los digo yo, 53.620. Esos 53.620 es el número de profesores que se tiene ahora en la educación secundaria. Esto quiere decir, esto es más o menos el 40% de todo el personal docente. En Bolivia hay cerca de 130.000 profesores que están trabajando en primaria y secundaria. 130.000 es harto, es poco, es hartísimo si es que consideramos que Bolivia tiene solo 11 millones de habitantes. Eso es muy importante porque, claro, si yo les digo 130.000 para México, no ve, no funciona, ¿no? Porque aquí estamos hablando, evidentemente, de una población por lo menos 10 veces más alta que Bolivia, ¿sí? Bueno, pasamos, por favor. Los nuevos ítems, es muy interesante esto. Miren ustedes los nuevos ítems, cómo hay periodos. El 2006 empieza a subirse la cantidad de nuevos ítems. No estamos hablando del número neto, total de profesores, sino los incrementos, ¿no? Luego baja el año, porque aquí se aprueba la ley, baja sustancialmente el año 2013, porque ahí se va a aprobar una otra ley nacional específicamente en el tema de mejoramiento docente. Este año no se aumenta mucho porque se está preparando la nueva política en ese tema. Y otra vez viene 4.000, 4.000, 4.000, 3.000, 3.000. ¿Por qué va bajando? No porque tengamos menos inversión, sino porque estamos realmente ya cubriendo la necesidad, ¿sí? No es que lo hacemos de un año a otro, pero vamos cubriendo la necesidad. Pasamos a la tasa de abandono. Ahí está. Otro indicador muy importante es la tasa de abandono de los niños en la escuela o en el colegio, en la escuela y la preparatoria, como llaman acá, ¿no? O sea, ese es un indicador muy importante, porque de nada sirve que los chicos entren a la escuela y luego la abandonen, ya sea en primaria o, en nuestro caso, como es obligatoria la educación secundaria más, no es bueno que abandonen esto. Entonces, aquí vienen los índices, ¿sí? Ustedes van a ver que el año 2005 teníamos un abandono del 4.5% en nivel primario y 7.8% en el nivel secundario, que son índices muy altos para cualquier parte del mundo. Y fuimos bajando estos índices hasta llegar a 2.2 el año 2016 en primaria y en secundaria en el 4.9 el año 2016. ¿Es harto? ¿Es poco? Pasamos. Ahí tienen ustedes un gráfico de qué es lo que ocurre en América Latina. ¿Cuáles son los índices de abandono en los distintos países de América Latina? La fuente es la UNESCO, ¿sí? El promedio en América Latina de abandono está en 12.8%. Bolivia es el segundo país, empezando de los que menos abandono tienen. Otra vez, no, en este caso es interesante, es Chile el que mejores índices mantiene, ¿sí? Solamente el 1.3%, y Bolivia entra segundo con el 2.2%. ¿Está bien? O sea, estamos mostrándoles cómo se hace esto. ¿Y cómo hicimos que los chicos no abandonen la escuela? La siguiente, por favor. Yo, por si acaso, no tengo ninguna vergüenza de decir esto. Nosotros generamos un bono que se llama Bono Juancito Pinto.
Juancito Pinto es un niñito, es un niño que fue parte de, ese tiempo era así, el año 1879, la guerra que nos impuso Chile, era uno de los niños que es parte de los ejércitos que defienden nuestra costa marítima. Este bono Juancito Pinto es un bono que se le da en efectivo a cada niño que demuestra, ¿no es cierto?, con reportes de su colegio, que ha acabado el año escolar. ¿Sí? No es más difícil que eso. No es que inventamos grandes campañas de concientización y demás, no. Otra vez poniendo. Pero miren lo curioso. Esto fue ampliamente discutido en nuestro país. No se le da al papá ni a la mamá, se le da al niño. ¿Sí? Primero se empezó con la escuela primaria y ahora el bono ya ha llegado a la escuela secundaria. Pero semejante esfuerzo no valía la pena solo para la educación, porque ¿cuál es nuestro segundo problema de los países que hemos sufrido el tema de pobreza? Salud. Y el tema de salud tiene que ver particularmente con los controles de niño sano. Entonces, cuando el niño tiene su ficha llenada por el colegio, por el establecimiento que dice no abandonó, y además tiene los 3 o 4 controles de niño sano al año, se le da el bono. ¿Está bien? Y eso genera un movimiento en otro índice más que se llama el índice de desarrollo humano, que los 3 componentes principales del índice son educación, salud y el ingreso, ¿no? Entonces, no es motivo de esta conversación, pero si vemos el índice de desarrollo humano en Bolivia, también lo hemos trepado. ¿Por qué lo hemos mejorado? Porque tenemos la capacidad económica para poder hacerlo. Y esa nuestra capacidad no la hemos puesto sino mejor en positivo, la hemos puesto para pagar la deuda social que durante decenas de años nos había convertido en el segundo país más pobre de América Latina. Solo Haití era más pobre que Bolivia. ¿Sí? Bueno, y ahí andamos en el bono Juancito Pinto. Inicialmente empezamos con 1.100.000 niños y ahora se le entrega a 2.2 millones, porque hemos ido subiendo curso por curso. No es que primero se dio a los más chiquititos, luego se fue subiendo de a 2 cursos, de a 1 curso, ahora estamos en el nivel secundario. Ya los chicos en nivel secundario están recibiendo también el bono Juancito Pinto. No es mucho dinero, pero es mucho dinero si es que el niño lo recibe. Entonces el niño se convierte en un aliado del Estado para, ¿no es cierto?, cumplir estos objetivos. Cuando la mamá le dice o el papá le dice al Estado, es tema mío, es mi hijo, si quiero lo llevo o no a la escuela, el niño le dice, un ratito yo, mi bono. Claro, yo mi bono. No hay más discusión, no es discusión teórica, nada, es mi bono. ¿Ok? Así funciona. Bueno, pero hay que tener la capacidad. Y nos ha ayudado en otra cosa más, que es reivindicar el carácter también de participación social de nuestras Fuerzas Armadas. Porque ¿cómo llegamos a 2 millones, niños, a darles a cada uno de ellos, cada año, un monto en efectivo? Porque eso no hay cheque, no hay cuentas, no, es al niño. ¿Cómo hacemos? En la única institución estatal que está en todo lado y que puede administrar eso son las Fuerzas Armadas. Entonces ellos tienen además una tarea, ¿no?, importante que los integra a nuestro proceso revolucionario, que es administrar ese recurso. Vamos, entonces, en telecentros educativos y telecentros educativos comunitarios no es lo mismo, ¿no? Aquí, esto es algo que hemos implementado recién, que son los telecentros. Otra vez, podemos llevar a las poblaciones rurales, eso es muy importante, que voy a dar un panorama muy sencillo. Juan Carlos daba una idea de que el 40% de nuestra población está en sectores rurales. Los sectores rurales fueron los que cargaban el mayor porcentaje de pobreza en prácticamente toda nuestra historia. Entonces, pensar en telefonía móvil, que implica luego internet, en estos lugares era casi imposible.
Estamos hablando además de un país que tiene la mitad del territorio de México, pero tiene solo una décima parte de población. O sea, imagínense los parajes que hay, menos mal, ¿no?, en Bolivia, y lo difuminada que está la población en distintas comunidades. Bueno, pues una de las cosas paralelas a este proceso educativo ha sido considerar el tema de la comunicación, no en el sentido de comunicación social, sino la posibilidad de comunicarse como un derecho. Eso también está en la Constitución. En Bolivia el hecho de que haya señal de Internet es parte de los derechos de la gente. ¿Está bien? Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar que en todo ese extenso territorio, así sea poca población, haya Internet, haya señal, haya telefonía. Pues lo hemos logrado, nos ha costado muchísimo, pero lo hemos logrado porque también nacionalizamos la empresa de telecomunicaciones. La verdad sea dicha, como ya dependía de nosotros, y en vez de que esa plata se vaya a Italia, se reinvirtió en Bolivia y logramos tener ahora todo el territorio boliviano tiene comunicación. Por eso es que podemos hacer telecentros implementados. Estamos hablando de los telecentros, son lugares donde voy a poner una imagen, no necesariamente es así, donde hay unas 3 computadoras, donde hay una pantalla muy grande y donde hay, por supuesto, señal de Internet, y llega allá la parte complementaria, digamos, de la educación. Estamos hablando de bibliotecas, estamos hablando de soportes, de discusión de los profesores, de debates de los estudiantes, o sea, de la atención, ¿no es cierto?, otra vez que se hace a distancia. Igualito que en el bono Juancito Pinto. ¿Eso vamos a hacer solo para educación? No, pues lo hacemos también para salud, ¿no? Entonces tenemos personal de salud de menor nivel técnico en los telecentros que pueden hacer consultas por Internet a los centros médicos estatales o centralizados, digamos, ¿no? Eso nos ha ayudado muchísimo a mejorar estos otros índices de atención también. Bueno, pasamos por favor. Esto en algunos países es rarísimo. Yo digo, en algunos países deben decir, ¿y cómo muestra esto como logro si es normal? Pues para nosotros no era normal. Entregarle computadoras a los profesores fue fundamental. O sea, porque los estábamos incorporando a una nueva lógica educativa y se le entregó a cada uno de los maestros. Aquí aparece el dato, 128.226 computadoras se entregaron a cada uno de los profesores. Por supuesto, de manera gratuita. ¿Sí? Ahí está la inversión que se hizo. Y luego se empezó a entregar a los estudiantes, porque no sirve la computadora solo para el profesor, sino que tiene que tener además el estudiante. ¿Hemos tenido problemas? Claro que hemos tenido problemas. Hay directores de colegios que han guardado las computadoras, ¿no? O sea, que no han permitido que se utilicen como debía hacerse. Hay muchachos que se han llevado las computadoras y más allá de qué ocurra, las han vendido las computadoras, ¿sí? O sea, les estoy contando la anécdota, ¿no? Pero eso no hace al sistema, no hace a la medida, porque alguna prensa es así, ¿no? Claro, aparece uno que vendió y listo. Es una mala medida, es un derroche gubernamental porque los chicos venden sus computadoras. No, fue uno. Pero sale así, ¿no? Bueno, y ahí estamos. Y luego otro muchacho aprendió, pese a todos los cuidados técnicos que se han puesto, otro muchacho aprendió a meter pornografía, pese a que tiene sus soportes. Entonces, claro, las computadoras que entrega el gobierno sirven para que los chicos vean pornografía. No, no es así, ¿no? No es así. Pero es bueno que les diga porque, además, como ya están cansaditos, ¿no? Esto les llama la atención. Bueno, se han entregado computadoras y aprovecho para otra cosita más, que en Bolivia hemos puesto, porque estamos hablando de una gran cantidad de computadoras, ¿para qué las compramos si las podemos producir? ¿No es cierto? Hemos puesto una fábrica que no produce las computadoras, sino las ensambla, ¿sí? La idea es que vayamos un poquito más allá, pero inicialmente hemos hecho eso. Las dos compañeras que han salido ya sabían que esta es la última lámina. Bueno, ahora sí, compañeros, yo estoy terminando, queridos alumnos, profesores, y nosotros cobramos las conferencias.
¿Cómo cobramos las conferencias? Pidiéndoles que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, que está puesta ahí, es Embol México, Embajada de Bolivia en México, ¿sí? Hemos empezado una campañita menor para poder tener seguidores. Hemos pasado recién los 400, pero los que tienen tweet saben lo que cuesta tener 400 seguidores, ¿sí? Y acá van a tener toda la información de la actividad de la embajada en las distintas áreas culturales, y por supuesto van a tener información de Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el presidente? Si se inauguraron algunas viviendas sociales o hay algún, no sé, de toda la actividad que tenemos allá. Y también nuestras quejas y nuestros problemas están en este tuit, ¿sí? Ahora estamos en una campaña porque tenemos 9 hermanos bolivianos que han sido detenidos injustamente en nuestra frontera. Se los han llevado a Chile y están presos ahí, y están ahí presos y no hay cómo sacarlos, sino con la solidaridad de todos los hermanos latinoamericanos, con campañas y con pedidos, ¿no es cierto?, porque lo que siempre haremos es resolver nuestras dificultades en paz, por medios pacíficos, conversando. Ustedes pueden no estar de acuerdo con varias de las cosas que les he dicho, y lo peor que se van a llevar de parte nuestra es una mala cara, pero nunca más que eso. ¿Está bien? Agradecemos la participación del excelentísimo embajador José Crespo, a su amable compañía de la embajada, y a ustedes por su participación, su asistencia, a los colegas maestros y maestras, al maestro Iván, coordinador del área académica 5, a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión, a los compañeros de la revista La Gaceta, Comunicación Social, y bueno, nuevamente los seguimos invitando, yo al nombre lo digo a los compañeros, la educación en el mundo hoy, para otros eventos que amablemente ellos están trabajando para pensarnos, como diría Bonaventura de Sousa Santo, desde una epistemología del sur.